Hemos venido hablando acerca de la autoridad que el Señor nos ha conferido. Y como creyentes tenemos privilegios más allá de que cualquier ser humano posee. Porque ahora, como miembros de la familia del Señor, existe en nosotros una nueva naturaleza que propicia una dirección, alertas para discernir lo que acontece a nuestro alrededor y aún lograr superar condiciones que nos confrontan. Y en ocasiones tomamos por asentado que tenemos ya una autoridad, un poder, y se nos olvida sobre quién es esa autoridad, contra quién luchamos, quién es ese ejército que nos amenaza, que acampa, que está sitiando siempre a nuestro alrededor. Y es importante que recordemos que como creyentes estamos en otra esfera, que tristemente el mundo que no conoce al Señor está bajo otra esfera. Y es necesario que recordemos algunas condiciones interesantes que la Biblia señala, no para atemorizar, no para amedrentar, sino para alertar, fortalecer nuestra fe y colocar antecedentes que son vitales para el crecimiento y la madurez. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, por favor. No soy dado a hablar bastante de este tema, de esta esfera. No soy un admirador velado del enemigo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando tanto le dan, tanta publicidad, tanto tocan esos temas, que es prácticamente darle un lugar que no merece. Pero para lo que hemos venido hablando, voy a tomarme otros viernes, si Dios permite, porque es importante. Porque no conocemos a veces a quién enfrentamos. No tenemos ni la más mínima idea de la capacidad, de la dureza, de la maldad, de la perversidad que este adversario tiene. Nosotros damos por asentado que bajo la mano de Dios estamos guardados, pero olvidamos que si abrimos una puerta hay quien está con un enorme peso. Pero esto no es para generar temor. A quien debemos tener temor es al Señor. Este es solo el consejo, la advertencia para estar alertas, para saber qué es lo que acontece. El apóstol Pedro escribe lo siguiente, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Nosotros hoy disfrutamos de una libertad. Había una influencia sobre nosotros perversa que nos inducía a hacer cosas que a veces no queríamos hacer. Ese es el negocio del enemigo. No sé si quieren abrir un poquito la puerta para que no tengan tanto calor. Y esta influencia es poderosísima, porque no solamente se extiende a una esfera, sino en cada lugar donde se abra una puerta, esto va a generar un enorme conflicto. Pero ¿quién es este personaje? Esa es la pregunta. La Biblia no nos habla mucho acerca de sus orígenes o de su génesis, porque el propósito no es exaltar a quien fue derribado, lanzado de los cielos hacia la tierra. El propósito es brindarnos una información completa y clara contra quién estamos luchando, quién es el causante de nuestros conflictos, de nuestras crisis, quién está detrás de todas esas personas que nos generan conflictos, oposición, de quienes están generando condiciones agudas a nuestra vida. La Biblia nos dice entonces
que el enemigo es un ser real. Es un personaje con toda una gran cantidad de cualidades y características que lo hacen único. Un personaje que sabe moverse en cualquier esfera porque él es el maestro del disfraz. Un personaje que tiene la habilidad de propiciar cambios sociales, de introducirse en cualquier esfera y levantar condiciones para que sus propios intereses sean los que gobiernen, si es que la iglesia no se da cuenta, no advierte y no se prepara para hacer frente a estas circunstancias. Por eso es que no me gusta hablar tanto de esto. Porque es verdad, necesitamos tener una amplitud. No como una frecuente condición de estar hablando de él, pero cuando se toca el tema necesitamos darle el punto para que no seamos ignorantes en cuanto a esto. Si algo el cristiano debe tener es que debe ser analítico, pensante, sustentado en la palabra, la revelación del Espíritu Santo y mantenerse no en una postura, sino en la Escritura. Que ese es el sustento que nos garantizará que cuando vengan los tiempos adversos, cuando el enemigo venga con su fuerza, el Espíritu Santo levantará bandera y nos llevará del otro lado. Pero qué importante es que también no abramos puertas. De eso hablaré más adelante, pero necesito decirte algo que es muy importante. Por ser un personaje real, algunos han tratado de colocarlo como un sueño, una fábula, una mala noche, una pesadilla, pero es más que eso. Es un personaje que se mueve de una manera hábil, ligera, astuta. Es un personaje que tiene una gran capacidad aguda. Y esa sabiduría y esa capacidad no es para el bien. Cada día perfecciona sus métodos de engaño, desolación, crisis, divorcios, muerte. Todo lo que esté a su alcance lo va a hacer. Qué terrible. Es un personaje despiadado. Antes que la tierra fuera como la conocemos, ya existía él. Este personaje no es representativo para conferirle dentro de la Escritura un enorme tiempo o gama de detalles. La Biblia no nos da algo minucioso, nos da lo requerido únicamente para que conozcamos aquello que se opone a nuestro avance y lo que está ocasionando que la sociedad cada día esté inclinada en una senda opuesta a la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! Debo decirte que es un ser espiritual que es invisible y tristemente se le ha colocado una gran imagen de color, de formación de quién es, pero en realidad la gran mentira del enemigo que ha causado más impacto es hacerle creer al mundo que él no existe. Esa es una de las armas más poderosas que él posee, porque al estar inadvertido tiene toda la capacidad del tiempo y recursos para penetrar y generar el más grande daño posible. ¿Qué hace? Su obra principal es el caos. Su propósito elemental es generar daño, hacer de lo bueno lo malo y hacer de lo malo lo peor. Este personaje tiene como prioridad moverse en cada esfera para hacer de la naturaleza humana que fue creada a la imagen de Dios, pervertirla, destrozarla. En otras palabras, despojar al ser humano de lo poco que puede tener de imagen de Dios para que revele la imagen de quien está tratando de gobernar esas vidas. Y sería muy negligente de nuestra parte negar el alto índice de homicidios. El origen de esa maldad, ¿quién es? Es él.
Si tú y yo negáramos la cantidad de crisis que aún mundialmente se están viviendo, sería negar la verdad de la palabra. 2 años de una terrible mentira que muchos países, gobiernos estuvieron proclamando, el COVID. Mentes perversas fueron utilizadas por este ser para lograr sus propios propósitos. ¿Y cuántas personas murieron por eso? Yo creo que la gran mayoría murió más por temor que por la enfermedad. Pero ¿qué sucede? Él es un ser muy hábil, con una mente muy sagaz, con una habilidad para crear caos que en ocasiones no logramos explicar ni los científicos lo hacen. Pero su alto grado de capacidad es inobjetable. Qué tremendo. Cuando te das cuenta quién es nuestro adversario real, puedes valorar más la obra de Jesucristo porque Él lo derrotó en la cruz del Calvario. No hubiese ninguna otra posibilidad para el ser humano de alcanzar salvación. Porque si algo el enemigo tiene, es propiciar que las personas caigan en sus propias trampas. La mente humana no alcanza a entender los aspectos espirituales porque Él es velado. Está limitada nuestra mente por capaz, por trascendente que pueda ser la más privilegiada de las mentes de los científicos, no alcanzan a contemplar que el mundo invisible es tan real como el mundo físico. De hecho, tú y yo como creyentes nos movemos en 2 esferas a la vez, en la espiritual y en la natural. Tenemos las 2 naturalezas, la espiritual y la física que está aquí. Y es por eso que el Espíritu Santo ahora nos amplía nuestra capacidad de comprensión para mostrarnos qué enfrentamos. Debo decirte que si algo tiene este ser perverso es una enorme capacidad de ser un líder. ¡Qué increíble! Él posee una enorme cantidad de esclavos o quien le sirve por millones y millones. Cuando él fue lanzado de las alturas, muchos decidieron acompañarle, venir con él. Vamos al libro de Judas. En el verso 6, si tú lo tienes, Judas es un libro antes de Apocalipsis. Judas escribe acerca de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué capacidad para propiciar, atraer a quienes fueron creados para adorar, alabar a Dios, para servir a Dios? Y este ser fue capaz de atraer con toda su capacidad, su esplendor, con todas sus cualidades a esa gran cantidad de millones de seres que fueron creados para adorar a Dios, pero que determinaron seguir a un líder en pos de gobernar sobre una esfera. Por eso es que a veces algunas personas creen que el diablo es una fábula. Debo decirte, él no emana de una pluma que escribe una historia de terror. Él inspira el terror. Él no procede de una mente que lo creó para propiciar que las personas tengan temor. No, Él es el amo y señor del temor. Él es un personaje muy propio. Un personaje que tiene una capacidad o un talento que quizás no lo alcancemos a comprender. Es un ser espiritual, no es un ser físico como tú y yo. Él tiene limitaciones, que las veremos después, pero lo que quiero colocarte es un panorama del cual a veces muchos pierden
la vertical espiritual por tratar de mofarse de un ser que lo supera, no supera, déjame decirte. Nosotros somos lo que somos por la victoria de Cristo. Él nos ha hecho vencedores. Pero no es nuestra habilidad ni talento. Porque ni el mismo Señor Jesús minimizó a este personaje. Y muchos creyentes lo tratan de una manera despectiva. Y no digo que trates con respeto, no, pero él tiene una posición del cual necesitamos mantener una postura. Ni el Señor Jesús lo minimizó, jamás trató con él de una manera despectiva. Siempre lo colocó en el nivel que tenía el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, pero nunca habló de una manera despectiva. Y es donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado a no cruzar una línea, porque estaremos probablemente entrando en una esfera donde estamos tú y yo buscando nuestros propios males. Cantos que a veces golpea al diablo, pégale, dale patadas. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no hay entendimiento, o los pastores que tienen esas ovejas que componen estos cantos no les harán una enseñanza teológica apropiada para decir que lo natural no puede atar a lo espiritual. Yo te ato, ¿no? Es como. Déjame decirte nada más esas palabras. Atar es una de las grandes doctrinas que tristemente está adquiriendo la iglesia, pero cuando tú ves Deuteronomio, todas las prohibiciones que están ahí en relación a las prácticas de las naciones aledañas, hechicería, espiritismo, agüeros, todos ellos tenían una característica. Hacían ataduras con su declaración como muchos cristianos lo hacen. El cristiano no está para atar a nadie. El cristiano le ha sido conferida una palabra en el nombre de Jesús. Qué distinto. Pero es falta de enseñanza y es la razón de tener esto. ¿Por qué? Porque tristemente, lejos de ser una autoridad que nos ha sido conferida, la vamos perdiendo por introducirnos en una esfera que desconocemos, y las prácticas que la mayoría realiza nos conduce a ser menos eficaces, pero más vulnerables. El enemigo entonces no es un personaje que pudiéramos tratar despectivamente. Esto no quiere decir que lo vamos a colocar en un lugar, no dependemos de él. Nosotros no dependemos de sus acciones ni dependemos de sus artimañas. Nosotros dependemos del Rey de Gloria. Él es nuestro Rey y Señor. Pero es importante que conozcamos este antecedente, porque entonces, ¿cómo utilizarás la autoridad que Dios te ha conferido? ¿O cómo realizarás acciones si no sabes qué está aconteciendo o quién es? Este enemigo no fue creado para infundir un temor a nivel mundial. No es el resultado de el más brillante escritor de poesía, de películas. No. Este ser, por el contrario, posee no solamente un ejército disponible de aquellos ángeles que decidieron seguirle, y esos son los que están en el mundo completamente rindiendo a este ser todas y cada una de las condiciones que ellos ven, realizan, porque hay otro punto que la iglesia en ocasiones le confiere al enemigo, que es omnipotente, que está en todo lugar. ¡Qué mentiras! Me sorprende que muchos pastores permitan que eso acontezca. El enemigo es un ser creado y por consiguiente está limitado. ¡Qué tremendo! No sabe y no conoce tus pensamientos, no puede penetrar a tu mente, puede colocar pensamientos, que es muy distinto, ya hablaremos después. El enemigo no tiene la habilidad de conocer tu futuro, porque a veces, el enemigo sabía que Dios me iba a bendecir, por eso me puso esta trampa, y yo digo, no puedo creer, me cuesta trabajo. El Señor Jesús fue muy claro hablando del futuro. Nadie tiene acceso a ese mañana.
Nadie. Por eso una gran mayoría de personas actualmente, y debemos reiterarlo, actualmente está tratando de conocer su mañana, de internarse en aquello que puede proporcionarle estabilidad, que le pueda dar seguridad, aquello que lo puede enriquecer o anticiparse a eventos futuros, tratando de ganarle al tiempo y entrar en el mañana. Y es lo que tú estás viendo, un alto incremento de estas prácticas en las redes sociales, en los canales de televisión que son, voy a decir una palabra muy fuerte, una porquería. Y lo ves como artículos de primera necesidad. Las televisoras fomentan todo este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Estamos hablando que el enemigo tiene una gran cantidad, un ejército enorme para propiciar que sus intereses se extiendan, que vayan más allá de lo natural, que nuestra capacidad de comprensión no logra llevarlo, pero él está haciendo lo suyo. Él penetra hasta el más profundo rincón a través de cualquier medio que le está a su alcance. Todas estas prácticas se están hoy convirtiendo en prácticamente un estilo de vida en la gran mayoría de personas. Horóscopos. Muchas personas, antes de dar gracias a Dios, ¿qué dice el horóscopo? ¿De qué color me debo vestir? ¿Cuál es mi frase del día? Y toda es una serie de una dependencia por tratar de alcanzar algo que es desconocido. Ahora te estás dando cuenta que a veces hemos caído en tantos errores. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, y este es uno de los temas, por eso no me agrada hablar de esto, pero es necesario aclarar. Este es uno de los temas que más se fomenta en la iglesia, los libros que más se venden, las predicaciones que más se buscan, los temas que por el morbo, a ver qué dice, cómo va, y continúan como seguidores de quienes practican o predican todo esto. No es lo mismo predicar para instruir, para advertir, para enseñar, que predicar para darle a este ser un panorama y un escenario más grande que el que no detiene ni debería de tener. El ejército del adversario, permíteme este punto, como el libro de Judas dice, no solamente hay ángeles a su disposición o que fueron ángeles, porque siguen siendo espíritus que están obrando, trabajando a su favor, es lo que está haciendo o creando en las personas esta serie de circunstancias que penetran en sus mentes, que los hacen posesión, o sea, tenemos una enorme cantidad de cosas. Pero aunado a esto, su ejército no se limita únicamente a lo espiritual. Él puede disponer de todas aquellas mentes perversas que se disponen para servir a sus intereses. Ahí tienes Hell Gates, es uno de ellos. ¿Qué nombre, Hell Gates? Las puertas del infierno, eso quiere decir. Y puedo decirte una gran cantidad de personajes que se han convertido en el instrumento visible de sus planes perversos para propiciar que la humanidad entre en esa esfera donde Él gobierna, donde Él determina, donde Él hace, hasta donde Dios le permite realizar. Él no es autónomo, estamos diciendo, Él no es autónomo. Pero sí es importante entonces que nosotros nos percatemos qué tipo de adversario tenemos. Este texto es de los más citados, pero de los menos comprendidos. Es de los que más colocamos para hacer frente, pero olvidamos toda la infraestructura espiritual que está dentro para ampliar nuestra capacidad de entender qué es lo que realmente está diciendo Pedro. Si alguien conocía al enemigo fue Pedro. Si alguien tuvo experiencias con el adversario fue Pedro. Si alguien fue un vehículo del enemigo fue Pedro. Wow. El Señor Jesús le tuvo que decir, mira Pedro, apártate de mí, Satanás.
Qué tremendo, ¿eh? No estaba diciendo que el diablo estaba dentro de Pedro, sino que Pedro se había prestado para evitar que el Señor Jesús cumpliera su propósito, que era ir a la cruz del Calvario, porque era la única manera de superar y vencer al adversario. ¿Qué más podemos decir? ¿En dónde realiza sus actividades principalmente? Al ignorar la esfera espiritual, nos centramos en lo natural, en lo físico, en lo tangible, en aquello que es concreto, en lo que tú y yo podemos contemplar, lo que podemos deducir que es correcto, que es poderoso o que es débil. Pero la esfera donde el enemigo realmente obra es en la espiritual y es en la esfera de los aires. ¿A qué se referirá en los aires? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Esto es algo que también en el libro de Daniel vas a encontrar. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, por llamarlo de una manera. Y vas a encontrar que el enemigo siempre está en operaciones, no duerme, no descansa, no da treguas. El enemigo no es el enemigo del mañana, es el enemigo del constante hoy. Por eso Pedro está diciendo, sed sobrios y velad, a causa de que existe un personaje real con un alto grado de impacto, de dolor, de capacidad que puede generar el daño más terrible si no estamos alertas al respecto. Fíjate lo que dice aquí, 7 al 9. ¿Cómo mencioné? No. 12, 7 al 9. Ay, estoy en otro. Después hubo una gran batalla en donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Te das cuenta? Aquí estás hablando entonces de dos ejércitos en constante actividad. Es algo que ocurre día y noche. Tus oraciones y las mías forman parte importantísima en este encuentro de dos ejércitos luchando, uno para establecer lo bueno y el otro ejército para contrarrestarlo y, si es posible, hacer de lo malo lo peor. Estas batallas son reales. El hecho de no verlas no significa que no sean reales. Nuestra fe es invisible, pero es real, porque los resultados pueden verse. Así esta palabra, el Señor nos está dando todas estas revelaciones, no para que nuestro conocimiento se acreciente únicamente, sino para que nuestra fe nos conduzca a una mayor capacidad de comprensión, de orar y de saber que el enemigo, aunque todavía está en operaciones, el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero sigue activo, es lo que está diciendo. Y es donde vamos. Dice, estaban en una lucha estos ejércitos, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya en ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. En otras palabras, su esfera, donde lo que en los cielos piensa, realiza, en la tierra lo plasma. Sobre la faz de la tierra es donde realiza toda esa actividad, donde él se graduó en la escuela con honores de la mentira. Él se graduó en la escuela del engaño, del fraude. Él posee los honores más elevados en la falsificación. Este personaje conoció cara a cara a Dios. Qué terrible.
¿Te estás dando cuenta de la dimensión que el Señor nos ha librado? Por eso dice la palabra que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aleluya. Tú y yo, en otras palabras, ya no somos parte, miembros ni ciudadanos del reino de las tinieblas. Ahora somos del reino de la luz en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora vivimos con otra perspectiva y en otra senda. Pero también estos son los preliminares de lo que estamos tocando. La Biblia no solamente nos muestra este personaje como dónde estaba, qué hacía, también nos revela su carácter, su conducta. Cada persona es conocida por lo que hace. Nuestro carácter se revela a través de las obras que día a día plasmamos, porque somos lo que pensamos, lo que creemos, hacemos lo que hay dentro de nosotros. Juan 10:10, vamos a verlo. El mismo Señor Jesús describe cuál es el carácter de este personaje. Él no es un personaje que la misericordia lo inunda. Él no conoce la bondad. Él no tiene respeto por nadie. Él trató con Aristóteles, con Platón, como trató con Jesús. Él trató con todos los santos del Antiguo Testamento como trata con nosotros. Por eso dice Pedro que todas estas cosas acontecen a todos los creyentes en el mundo entero, para que no nos sorprendamos. El problema es que nos sorprendemos porque desconocemos quién es a quien está atentando contra nuestra vida, contra nuestro presente, contra nuestra fe. ¿Sí? Dice aquí Juan 10:10, no lo alcancé. El ladrón no vino, sino ¿para qué? Ayúdenme. Wow. Wow. Su naturaleza es inalterable. Jesús hace una descripción en pocas palabras de qué tipo de personaje es. Sus acciones son invariablemente las que definen su propia personalidad. Su carta de presentación es la maldad. Su deleite favorito, el dolor. Su especialidad, causar crisis y la muerte. ¿Qué personaje? Una de sus grandes aventuras es tratar de atraer a la gran mayoría de personas por hacerles creer que les puede revelar el mañana, el día de hoy. Y eso propicia que muchas personas, por su inclinación a tratar de obtener un resultado, por conocer el mañana, se vuelven esclavos de quien gobierna su vida. Él ha inspirado esas películas de terror que puedes encontrar. Él en ocasiones se revela de una manera tal que la gente no alcanza a comprenderlo. La película del abogado del diablo. Si ya la viste, no la veas. Todos los comentarios de gente que tuvo contacto con esa capacidad, con esa habilidad de discernimiento, es una revelación del enemigo, cómo actúa sobre la faz de la tierra. Y no te comento para que la vayas a ver por morbo, no tienes necesidad de ir a verla. Solo quiero decirte que él en ocasiones utiliza todos los medios a su disposición para mostrarse como es, y parece que la gente ni tiene la más mínima idea de lo que está sucediendo. Ahí en ese contexto el enemigo se presentó como precisamente lo que él es y lo que puede hacer cuando las personas se inclinan porque él esté con ellos, porque él los prospere, porque él haga exitosos los negocios o a las personas. No se diga los cantantes. Beyoncé, una de las que antes
era, y realmente no estoy seguro si siempre fue cristiana, hoy está dentro del contexto de la música donde el enemigo está adentrándose increíblemente. Tengamos cuidado con la música que escuchamos. Y estoy hablando de Beyoncé, de alguien que tenía cierta condición de un antecedente religioso. Músicos hoy, como el título que en el Super Bowl se llamó Unholy, perverso. Días antes recibí un correo de unos pastores en Estados Unidos donde esos mismos cantantes habían hecho un video como el que aparentemente allá en Brasil surgió. Y digo, ¿y los creyentes? ¿Ni cuenta se dan? ¿O será que no tenemos discernimiento para entender que aún vestidos de rojo, desde el momento en que yo los vi de rojo, dije, esto es la señal inequívoca de lo que está aconteciendo? No estás hablando de que es un vestido o una camisa roja que yo me puedo poner, no. Es la declaración abierta de quiénes son y a quién sirven. Tengamos cuidado. Muchos de los tatuajes que una gran mayoría utiliza, a veces ni cuenta se dan de lo que realmente expresa. Por eso la Biblia nos advierte a no hacerlo. Porque los cuerpos se vuelven instrumentos y una de las más grandes aficiones de los servidores del enemigo es entrar a un cuerpo y hacer lo suyo. Porque abrieron la puerta. Tenemos que darnos cuenta que a veces se propician más estragos por ignorancia, negligencia o simplemente por curiosidad. En ocasiones la curiosidad es muy buena, pero en la gran mayoría puede ser muy mala. Así que olvida el título que mencioné de la película. No decir, a ver qué dijo el pastor. Y no digo que tengo toda la razón, no. No necesitas entrar, necesitas simplemente ver una sinopsis de esa película y te das cuenta. Tan sencillo como eso. Aunado a que tienes la revelación del Espíritu Santo, a que tienes la palabra que puede hacerte sabio. Por eso dice la Escritura, el que juega con fuego no se quemará. Qué tremendo, ¿ah? Búscalo y lo vas a encontrar, Proverbios. El que juega con fuego no se quemará. Por supuesto. Y muchos creyentes dicen, oye, ¿por qué me pasó esto? La Biblia dice, la maldición no viene sin causa. Wow. ¿Qué tema? Y no lo estamos haciendo para hablar más de él, no. Estamos hablando para propiciar que nosotros como creyentes seamos sobrios, que estemos alertas, que mantengamos firme nuestra fe, que conozcamos a quién estamos enfrentando, que no sea para nosotros un verdadero conflicto. ¿Cuál es el propósito del enemigo? El apóstol Pedro lo escribe y dice, devorar. El propósito fundamental del enemigo es devorar, aniquilar, deshacer, desbaratar, desvanecer. Una de las grandes cosas que el enemigo ha estado haciendo después de Pentecostés, donde se dio cuenta que matar cristianos era multiplicarlos, empezó a cambiar estrategias para, en vez de aniquilar, es decir, matar a muchos, ha tratado de exhibir públicamente sus errores, sus faltas, porque un mal testimonio es peor que la muerte. Así que el enemigo tiene muchas opciones de cómo devorar y tengamos cuidado.
nosotros como creyentes gozamos de una protección especial. No porque seamos talentosos, no porque soy el pastor, no porque voy a ir a la iglesia, no porque leo la Biblia, no. Es porque la presencia de Dios está contigo a tu favor, preservándote de todas estas condiciones que el mundo no tiene ni la más mínima oportunidad de ser guardados. Y aún en su misericordia, así como Dios hace salir el sol para justos e injustos, también extiende protección para muchas personas como resultado de su amor, de su misericordia. Pero, ¿qué sucede? El enemigo siempre tratará de hacer de las personas esclavos. El Evangelio vino a hacernos libres. El Señor vino a dar libertad ¿a quiénes? A nosotros los cautivos, porque estábamos supeditados, sujetos a la esclavitud del pecado y de la esclavitud de los lazos del enemigo. El Señor Jesús vino a hacer libre a los cautivos, a abrir sus ojos, a hacerles entender, a abrir todos los caminos para que pudieran darse cuenta que estaban viviendo bajo una oscuridad y cuando llega la luz era conocer la luz. Y la iglesia, tú y yo estamos entonces bajo la responsabilidad de llevar libertad a los cautivos. Porque hay cautivos que no saben que están cautivos. Hay cautivos que han decidido ser cautivos. Pero hay cautivos que no conocen que están cautivos. Acompáñame a 2 de Timoteo 2:26, por favor. Segunda de Timoteo 2:26. Y esta es una declaración dirigida a los líderes de la iglesia primeramente. Fíjate bien, a los líderes de la iglesia. Y a veces me cuesta trabajo cuando los líderes se confabulan con ciertos predicadores y ciertos cantantes para exprimir a sus ovejas. Para hacerlos vivir condiciones de esta naturaleza. Pseudo apóstol, una señora del DF. Podemos decir tantos nombres. Pero, en fin, vamos a ver lo que dice aquí, 2 de Timoteo 2:26. Y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos, ¿a voluntad de quién? Muchas personas abrieron puertas y no se percataron que sus prácticas, sus inclinaciones o lo inocente que pudiera representar una condición los atrajo hasta hacerlos esclavos de el enemigo. Y como esclavos han perdido su habilidad de pensar ni su voluntad para decidir. Ahora son o se mueven bajo la acción, la palabra del adversario para moverse, accionar. Qué terrible. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Somos colocados sobre la faz de la tierra para cumplir una gran misión. ¿Por qué no nos salvó el Señor y nos llevó inmediatamente? ¿Por qué no dijo, ya están salvos, me los llevo, si no el mundo se los va a comer? No. Dice la Biblia que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Somos llamados con un propósito específico. El Señor nos dio autoridad, nos delegó legítimamente esa capacidad para cumplir su propósito, pero en ocasiones no lograremos realizarla porque desconocemos ni qué autoridad tenemos, ni sobre quién está esa autoridad. Esas personas que están bajo una condición degradante, que ni cuenta se dan, que verdaderamente están dentro de la esfera de un reino de oscuridad y que sirven a los intereses de este perverso ser, están ahí sin darse cuenta que viven vidas dolorosas. Algunos tienen éxito, pero sus vidas son vacías, huecas, sin sentido. Pueden generar millones de pesos o millones de dólares, pero son vidas carentes de propósito.
Qué terrible. El enemigo siempre propone mucho, pero paga mal. Sus facturas son demasiado elevadas. Y es lo que la gran mayoría de personas no entiende. ¡Wow! ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Regresemos a Pedro. Y mientras lo encuentras, ¿qué es lo que hace el enemigo con estas personas que las tiene cautivas? Moldea su carácter, moldea sus pensamientos, define el curso de sus acciones. ¿A cuántas personas no has escuchado en las noticias decir que una voz le dijo que hiciera, que fuera, que matara? O sea, date cuenta de lo que pasa. Los medios masivos de comunicación son de desinformación. Tú y yo no deberíamos estar dependientes de esos medios. Esos son para el mundo y quienes viven en la mentira, engañados. Tenemos un problema serio. Hoy estábamos mi esposa y yo en la mañana ahí en una tienda grande haciendo algunas compras y tenían ahí lo que venden, ¿no? De internet y que televisión, en cables. Le digo a mi esposa, si esto ve la gente, si esto escucha la gente, por eso tenemos la sociedad que tenemos. Los chismes de los artistas y lo que hicieron, no hicieron. O sea, yo digo, ¿este mundo es lo que les gusta? Qué incultos, qué ignorancia, con todo respeto. Qué faltos de capacidad, porque nosotros somos lo que vemos, nosotros somos lo que comemos. Lo que llenas tu corazón, lo que llenas tu mente es lo que va a brotar, lo que va a hacer, lo que va a salir. Qué tremendo. Y esa es la especialidad del enemigo. Proveerles a las personas donde se sienten cómodas a gusto, donde está su interés, sin darse cuenta que están cautivos. Es más, yo puedo decirte que conozco, o puedo decir que he escuchado personas que conocen más la historia de otras personas que las de su propia familia. Qué terrible. El tiempo nos come. Dice entonces en Pedro, vamos a ver Pedro, que tenemos, porque vuestro adversario, el diablo, dice, anda buscando a quien devorar, ¿no? Dice que velar. Nosotros necesitamos mantener una actitud vigilante. No cerrar los ojos. Bueno, el Señor ya lo venció, no hay problema. Yo soy cristiano, ya tengo el fuero de ser salvo. Esa sería la peor decisión que un creyente realice. La amonestación del Señor siempre es mantente alerta. No dependemos, reitero, de las acciones de el enemigo, pero sí necesitamos estar alertas cuando éste emerja, poder usar la autoridad que Dios nos dio y empezar a ejercerla. Velad no significa renunciar al derecho que Dios nos dio, sino por el contrario, hacer efectiva la fe, porque la fe se va a mover en la esfera donde lo sobrenatural inunda lo natural, donde la fe toma el control como resultado de no moverse sobre el nivel de la mente, sino en lo invisible, donde es posible que Dios intervenga para cambiar nuestra condición actual. Por eso cuando alguien pregunta, oye, ¿y si me hacen un conjuro? ¿Y si me das una maldición? Si el Señor vive en ti, nada te puede tocar. Siempre y cuando caminemos en su voluntad y hagamos de su voluntad la nuestra. Qué tremendo. No somos inmunes. No tenemos
un fuero en contra de, no. Dios nos ha equipado para hacer la obra sobre la faz de la tierra. Aún el enemigo a muchos llevará a la cárcel, como el mismo Señor Jesús declaró. Aún el enemigo el día de hoy en algunos países los está llevando al martirio. Muchos hoy están muriendo como resultado de que esas mentes perversas se han sumado a los intereses del enemigo para aniquilar a quienes hoy están predicando el Evangelio. Así que debemos estar alertas, no temerosos. Papás, necesitamos estar alertas. ¿Qué está pasando? En sus caricaturas, los niños, en su entorno, en lo que se presenta como la diversidad. El progresismo lo único que tiene es perversión. Vamos a estar alertas. Nadie te va a sustituir. Nadie me va a sustituir. Yo soy responsable de mi vida, de mi familia, de la congregación, de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Velemos, porque luego viene la famosa frase cristiana: no lo recibo. Yo declaro que eso no es cierto. Yo creo que Pedro ha de haber dicho lo mismo. Yo creo y yo declaro que el enemigo no me va a usar, y mira. Esas son condiciones que son irrelevantes bíblicamente. No existe fundamento. No existe. La negación no significa eliminar al enemigo. Cesar de hablar de él no lo va a alejar, no lo va a hacer inoperante. Si algo tiene el enemigo es que tiene una astucia perseverante. Por eso dice que anda como león rugiente buscando a quién. Y el contexto es a quien no está vigilante. A quien ha dicho, bueno, el Señor me cuida. Tú dijiste, Señor, que en tus brazos estoy. Sí, pero dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Wow. Qué importante entonces. Mira. ¿Qué recursos tenemos? Porque el tiempo nos ganó. ¿Qué recursos tenemos? El apóstol Pedro dice ahí, vamos a verlo. Resistir, firmes en la fe. La palabra resistir es oponerse, es ejercer una fuerza contraria. Pero ¿cómo hacer esa fuerza contraria? ¿Con qué lo haremos? Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Cuando está hablando de fe, y es un conflicto que tenemos. A veces nada más creemos que la fe es para pedir y recibir, para aceptar a Cristo como Salvador y soy salvo. No. La gran mayoría de ocasiones en que se habla, como en este contexto, de la fe, no está hablando de la fe salvadora. Está hablando del contexto de todas las doctrinas o la enseñanza emanada de la palabra. Es decir, que necesitamos conocer esas verdades para trasladarlas al campo de la práctica y oponer resistencia a lo que el enemigo está haciendo. Resistir al enemigo. Y no es resistirlo en la fuerza humana o en mi capacidad de superar ciertas condiciones. No está hablando de lo natural. Un principio que necesito compartirte: lo natural nunca puede superar ni derrotar lo espiritual. Nunca. Lo natural es con lo natural, lo intelectual con lo intelectual, lo espiritual con lo espiritual. Y es donde tú y yo estamos, en lo espiritual. Así que oponer resistencia. El tiempo nos gana. ¿Qué necesitamos hacer? Aprender que 1 de Juan 4:4, que yo soy fuerte como Superman.
porque mayor es el que habita en mí que el que está en mi contra. El Señor ha hecho de mi vida su habitación permanente. Y si Él está en mí, entonces, aunque venga el adversario con su fuerza, que vengan las cosas en contra, no es que sea inmune, pero el Señor me ha reservado una autoridad, un poder para continuar adelante. El enemigo nunca se cansará de tratar de aniquilar la vida de un creyente. Nunca. Por eso el apóstol Pedro nos advierte: sean vigilantes, resistan con la palabra en el nombre de Jesús y mantengamos firme nuestra confianza, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa es la gran seguridad que tú y yo debemos tener, porque mientras el Señor vive en ti, el enemigo no puede penetrarte. Oye, los cristianos tienen demonios. No sé a qué o cómo lo dicen, pero una casa no puede ser habitada por dos. El Señor es celoso. Él no comparte su casa con nadie. Tan sencillo como eso. Él está ahí. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias por lo que Él está haciendo en nuestra vida, ¿sabes? No nos ha llamado a pelear. Es decir, que nosotros digamos, vamos a enfrentarlo al enemigo. No, eso no nos ha llamado a hacer. Nos llamó a defender cuando llegue el momento. No es el ataque. El Señor no nos ha llamado a ser atacantes, sino defensores de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y es donde tú y yo podemos decir: Señor, ayúdanos. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a caminar contigo. Enséñame cómo vivir cada día sin ese temor, sino confiando en tu palabra. Y recuerda, el enemigo no podrá tocarte a menos que no pida permiso de que sea de esa manera. Ya trataremos ese punto, pero mientras recuerda, si el Espíritu Santo está en ti, esa es la certeza de que Dios está contigo, a tu favor y en contra de tus adversarios. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes de asomarnos un poco más a aquello que nos has legado para conocer, no para temer, no para jactancia, sino por el contrario, para caminar tomados de tu mano, Señor, y agradecer por ese precio pagado en la cruz del Calvario. Porque no habría otra manera de superar a un adversario tan fuerte. Porque no existirían posibilidades de triunfo a menos que Jesús no pagara el precio y exhibir públicamente en la cruz del Calvario la derrota del adversario. Gracias, Señor, porque entendemos que hoy nos has colocado para seguir extendiendo la obra, tu obra, para seguir llevando libertad a los cautivos, para comunicar el mensaje de amor, de libertad y poder, para llevar vida a quienes están, Señor, en crisis, en angustia, en dolor, para que hagas a quienes hoy están, Señor, atrapados en las tinieblas, para ser libres y ser trasladados al reino de tu amado Hijo, Señor. Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti. Solos jamás pudiéramos lograr absolutamente nada, pero tú que estás en nosotros, tú eres la fuente inagotable de esa vida abundante, de esa vida de poder, Señor. Muchas gracias por bendecirnos y darnos libertad en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.